Un gusto saludarles amigos, amigas, para compartir con ustedes a continuación el contenido que corresponde a esta nueva semana de la asignatura es Lengua para estudiantes de tercer grado. La unidad número 8 se llama Comparto mis cuentos y la semana 1 incluye los siguientes contenidos: cuentos de aventuras, personajes de cuentos, sustantivos primitivos y derivados. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Lee el siguiente texto. El texto se llama Cuando sea grande. Mamá, cuando sea grande voy a hacer una escalera tan alta que llegue al cielo para ir a coger estrellas. Me llenaré los bolsillos de estrellas y de cometas y bajaré a repartirlos a los chicos de la escuela. Pero a ti voy a traerte, mamita, la luna llena para que alumbres la casa sin gastar en luz eléctrica. Este es un texto escrito por Álvaro Yunque. Vamos a responder en base al texto. ¿De qué trata el poema? De un niño que nos habla qué es lo que quiere ser de grande. ¿A quién está dedicado el poema? A su mamá. ¿A quién me gustaría expresarle mis deseos o sentimientos? Pues podría ser a mis abuelos, primos, padres, hermanos, etc. ¿Qué me gustaría ser cuando sea grande? Podría ser bombero, maestro, ingeniero, etc. Vamos con las actividades de construcción. ¿Qué cosas me gustaría hacer o conocer del mundo cuando sea grande? Bueno, lógicamente quisiéramos conocer otros municipios, departamentos, otros países, por ejemplo Estados Unidos, Francia, etc. Y a todos nos gustaría ser personas exitosas. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con las actividades siguientes: aspiraciones, anhelos y sentimientos. Resolvemos en el cuaderno. Preparamos un discurso oral con la siguiente información. Enumeramos los sueños o metas que quisiéramos alcanzar en la vida y describimos cómo serían esos momentos especiales. Agregamos ideas sobre nuestras aspiraciones, anhelos, sueños, deseos y sentimientos. Usamos frases de apertura y de cierre. Por ejemplo, pueden ser: buenos días, mi nombre es, cuando sea grande me gustaría ser. Nos despedimos con frases como gracias por escuchar, eso ha sido todo. Bien, vamos a ordenar las ideas que queremos expresar y a continuación les presento un ejemplo del discurso que ustedes pueden escribir. Una pequeña muestra. Tengan todos un buen día. Hoy les contaré mis sueños y anhelos para el futuro. Primeramente, yo en el futuro me gustaría... vamos a quitarle este. Primeramente, a mí en el futuro me gustaría ser policía para mantener a salvo a la ciudad de las personas malas. Me gustaría viajar a Argentina con mis padres y construir una hermosa casa en el campo, disfrutar de mis padres y vivir en armonía con mi familia. Esos son mis anhelados sueños. Muchas gracias por escuchar. De acuerdo, aquí les dejo esta muestra de este texto para que ustedes puedan enriquecerlo o escribir de acuerdo a sus propias expectativas. Continuamos con el cuento de aventuras. Leemos la información sobre el cuento de aventuras. El cuento de aventuras es un relato breve que trata principalmente sobre viajes, misterios y riesgos. Se caracteriza por tener mucha acción y aventuras. El relato muestra personajes que se enfrentan a multitud de acontecimientos aventurados, por lo general peligrosos. La acción es concisa, llega rápidamente a su fin, sin rodeos ni complejidades. Puede ocurrir en escenarios muy variados. La estructura del cuento de aventuras tiene un inicio, que es la presentación de las acciones importantes y de los personajes, un conflicto o nudo. Se presenta el problema o conflicto, las acciones que dan sentido y entretenimiento a la historia y un desenlace. Se concluye la historia y se da la solución al conflicto. Bien, redactamos las ideas principales para un cuento de aventura. Vamos a inventar un inicio. En una tarde de verano, Joaquín, mientras limpia en su casa, se encuentra una botella con un mapa misterioso. Así que él investigará de ese mapa y su destino. Inventamos un nudo o conflicto para un personaje de un cuento de aventura. Joaquín al día siguiente le cuenta a su amigo Pablo sobre el mapa, pero al investigar se abre un portal de repente y se lo lleva a otra dimensión, donde buscarán el tesoro misterioso y la salida de ese lugar. ¿Qué desenlace le daríamos a nuestra historia inventada? Que después de pasar muchas pruebas y escapar de trampas, logran obtener el tesoro y se abre otra vez el portal y vuelven a la normalidad. Bien,
Continuamos con las actividades siguientes. Leemos el cuento y resolvemos. El cuento se llama El caballero mangante. Había una vez un caballero errante que viajaba por el mundo buscando fortuna. Iba de acá para allá salvando reinos de malvados dragones, rescatando a personas en apuros o buscando tesoros perdidos. Gracias a su valor y su coraje, el caballero se hizo con una gran fama y también con una pequeña fortuna, puesto que sus esfuerzos eran siempre bien recompensados por aquellos que recibían sus servicios. Pero un día el caballero errante descubrió que podría hacerse mucho más rico. Unos delincuentes de poca monta que conoció le propusieron un trato. Ellos harían sus fechorías y poco después aparecería el caballero errante para resolver el problema. El botín se lo repartirían entre todos. Al caballero andante le pareció una gran idea y así fueron estafando a la gente con su montaje. Sin embargo, pronto empezó a correr el rumor de que había algo raro en todo aquello, hasta que al final alguien les tendió una trampa y los descubrieron. Los malhechores se fueron corriendo y volvieron a lo suyo, pero para el caballero errante no fue tan sencillo. Desde aquel momento todo el mundo lo conoce como el caballero mangante, por haber estafado y robado a quienes confiaban en él. Despojado de su fama y de su buen nombre, el caballero mangante decidió hacer honor a su nombre y actuar como tal, y así se dedicó a robar y a saquear a todo aquel que se cruzara en su camino. Pero la suerte quiso que una de sus víctimas fuera una princesa que viajaba disfrazada de vagabunda para que nadie la descubriera. En cuanto ella y sus acompañantes fueron atacadas, se quitaron las capas andrajosas, descubriendo su uniforme y sus armas, y persiguieron al caballero mangante hasta atraparlo. Entre las tres lo ataron y lo llevaron a su castillo, donde fue juzgado y castigado. A partir de ahora trabajará duro hasta conseguir dinero suficiente para devolver todo lo que ha robado, sentenció el juez. Cuando se supo la noticia de que el caballero mangante había sido apresado, muchos viajaron hasta ahí para denunciarlo y así poder recuperar lo que les había quitado. Y así el caballero mangante tuvo que trabajar por el resto de sus días para compensar todo el mal que había hecho. Triste historia la de este muchacho que por querer tener más trabajando menos, acabó trabajando de sol a sol sin poder quedarse con nada. Bien, ¿qué se menciona en la introducción o el inicio del cuento? Que su nombre era caballero errante y se dedicaba a hacer el bien y ayudar a los demás. ¿En qué momento de la historia empieza el nudo? Cuando aceptó hacer equipo con los delincuentes y estafaron a mucha gente. ¿Por qué le llamaron caballero mangante? ¿En qué se convirtió el caballero? Le llamaron de esa manera porque les mintió a todos y se convirtió en ladrón. ¿Por qué es un cuento de aventura? Porque incluye elementos como batalla, dragones, salvar gente del peligro. Aquí más arriba podemos identificar cuáles son las características del cuento de aventura. Dice que se caracteriza por tener mucha acción. El relato muestra a personajes que se enfrentan a multitud de acontecimientos, por lo general peligroso. Puede ocurrir en escenarios muy variados. Entonces esas características que observamos ahí son las que se pueden evidenciar en el caso de este cuento. ¿Cuáles son los distintos escenarios en donde pudo suceder la historia? Pudo haber sucedido en un pueblo medieval, en un castillo o en un bosque. Continuamos con los personajes del cuento. Caracterizo al caballero mangante. ¿Cómo imagino que es el caballero mangante? Describo su rasgo físico. Podría haber sido alto, fuerte, cabello castaño y ojos negros. ¿Cuáles vestimentas imagino que usa el caballero mangante? Una armadura resplandeciente. Describo las cualidades morales y los sentimientos del caballero mangante. Al principio parecía que su meta era salvar gente que lo necesitaba y era amable y muy valiente, pero después se convirtió en un interesado que solo quería riquezas para él mismo. ¿Qué pienso sobre las intenciones del caballero mangante? ¿Eran nobles? Al principio sí, porque lo hacía para ayudar, pero después vemos que no es así y sus acciones fueron muy malas y aprovechadas. ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar del caballero mangante? Pues hubiera seguido ayudando sin querer nada a cambio y rechazar la sucia propuesta de los delincuentes. Esa es una forma correcta de proceder. Vamos con el tema sustantivos primitivos y derivados. Leemos la información y resolvemos. El sustantivo primitivo es la palabra original de la que se derivan otras palabras. Por ejemplo, un sustantivo primitivo es nube. Un sustantivo derivado es nubecilla. Escribimos la palabra primitiva que corresponde a cada lista de palabras derivadas y aquí tenemos, por ejemplo,
casita, casota y casucha. El diminutivo es casita, el aumentativo es casota y el despectivo es casucha. Por lo tanto, la palabra primitiva que corresponde es casa. Luego tenemos en la columna del centro el diminutivo pajarito, el aumentativo pajarote y el despectivo pajarraco. Entonces la palabra primitiva es pájaro. Y en la tercera columna, en la derecha, tenemos el diminutivo animalito, el aumentativo animalote y el despectivo animalejo. Entonces la palabra primitiva es animal. Escribimos una palabra derivada, diminutiva, aumentativa y despectiva. Para cada palabra primitiva tenemos libro, diminutivo librito, aumentativo librote y despectivo libraco o librucho. Aquí podríamos colocar, creo yo, que una palabra más conocida es librucho. Luego tenemos la palabra primitiva carro, el diminutivo carrito, el aumentativo carrazo y el despectivo carrucho. La palabra primitiva es cama, el diminutivo camita, el aumentativo camota y el despectivo camastro. Luego tenemos otra palabra primitiva, cartera, el diminutivo carterita, el aumentativo carterota y el despectivo carterucha. Aquí también podríamos haber escrito camucha como un despectivo, que es algo creo que considero más común. Bien, continuamos con la consolidación. Creamos un cuento de aventuras a partir de lo siguiente. Imaginamos las aventuras que quisiéramos tener, los lugares a donde quisiéramos ir y explorar cuando seamos grandes. Describimos 2 personajes para el cuento de aventuras, incluyéndonos en la historia según las siguientes preguntas. ¿Cómo lucen físicamente los personajes? Bueno, podríamos tener en el ejemplo 1 alto, delgado, cabello negro y ojos café. Y en el segundo caso pudiera ser bajo, delgado, cabello café y ojos negros. ¿Qué cualidades morales tiene cada uno de los personajes? Pues podrían ser amables, valientes, honestos. El otro pudiera ser inteligente, astuto y curioso. El primer personaje se llama Francisco, bajo, astuto, valiente y honesto. El siguiente personaje es Christopher, alto, amable, inteligente e intrépido. De acuerdo, aquí también hablamos de las cualidades que podríamos agregarle a la persona de la que estamos hablando. Estamos diciendo que también dentro de sus características pudiera ser amable, valiente y honesto. Y en el caso del otro personaje estamos diciendo que podría ser una persona inteligente, astuto y curioso. Ahí tenemos la caracterización de los personajes que utilizaríamos. ¿Cómo presentaremos a nuestros personajes en el inicio de nuestro cuento? Bueno, podríamos decir que son 2 exploradores que buscan un libro sagrado en una ruina. ¿Qué acciones deben ocurrir para que sea un cuento de aventuras? Que hayan batallas, que haya exploración, que haya investigación, que haya suspenso y drama. ¿Qué pasaría en el cuento para que tenga un nudo o conflicto? De que al llegar al libro sagrado despierten la furia del guardián que vigila el libro, y de esa manera se generaría el conflicto. ¿Cómo sería el desenlace? Que al terminar de lidiar con el guardián pueden llevarse el libro y salir de las ruinas. Ese podría ser un bonito desenlace. Redactamos nuestro cuento de aventuras en el cuaderno describiendo las acciones y sus personajes. Bueno, nuestros 2 protagonistas estaban interesados en buscar el misterioso libro sagrado que entran en unas muy antiguas ruinas y pasan por pruebas de valor e inteligencia. Hasta pruebas riesgosas. Tras cruzar un gran laberinto llegan al final donde está el libro, pero antes de tomarlo se sacude el suelo violentamente y se encuentran con un furioso guardián que cuidaba el libro. Tras responder unos complicados acertijos y hablar con él, los deja que se lo lleven y ellos salen de las ruinas para poder investigar y saber el secreto del libro sagrado.
Luego de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura es lengua para estudiantes de tercer grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas. Cuídense mucho. Éxitos.